Señores, cuando pensamos que lo habíamos visto todo, veamos a continuación un video. El mundo está vuelto una locura total. Veamos. Mi nombre es Anthony Salazar, tengo 31 años y me considero un hombre transespecie. Para las personas que no saben, las personas transespecies como nosotros no somos ni hombres ni mujeres. Somos eh, animales encerrados en el cuerpo de un ser humano. De verdad yo he sufrido mucho y he tenido diferentes tipos de accidentes, ya que no me reciben en las mangas de coleo, no me reciben en los potreros y me alejan de las vacas. Estos son accidentes que puedo tener. Yo soy como cualquier ser humano, nací con no diríamos defectos, sino con una diferencia, y yo quisiera que me respetaran, ya que yo amo la vida, amo lo que soy, amo mi cultura. Hace el juego de la Y sé seguridad del que Estado cubano. Si nos ponemos a hacerle caso a todo lo que digan la gente en las redes sociales, si nos enfocamos en todo lo que se habla a través de las redes sociales, si nos dejamos guiar y nos dejamos llevar por lo que hable una persona de otra a través de las redes sociales, nunca en la vida vamos a lograr un cambio en Cuba. El pueblo de Cuba se nos muere, mi hermano. El pueblo de Cuba se nos muere. Cada día hay más pobreza, más miseria, más necesidad. Cada día hay más personas que pierden su ánimo, que pierden la energía y que pierden hasta la fe que tienen en que Cuba sea libre. Cada vez que salen diferentes hermanos a través de las redes sociales desacreditando a otros hermanos, personas hablando, fajándose entre uno y otro, hablando el mal el uno del otro, son cosas que yo pienso que se deban debatir muy a lo profundo en lo personal. Si cada cual tiene contacto el uno con el otro, si cada cual se conoce a través de las redes sociales, pienso que el mejor espacio que hay para eso es llamarse entre sí por privado y por ahí discutir, fajarse, hablar, cuadrar para verse, llegar a un acuerdo y de no llegar a un acuerdo, si quieren fajarse que se fajen, pero no a través de las redes sociales, hermano. Porque cuando nos estamos fajando a través de las redes sociales, cuando estamos discutiendo con los hermanos de lucha a través de las redes sociales, ¿cómo le explico esta parte? Ahora mismo, como aquel que dice, hay cientos de hermanos que nos encontramos entre la espada y la pared, porque tengo varias amistades, varias personas que admiro, que quiero, que respeto y que más que eso le agradezco mucho porque me han ayudado a adelantar en mi vida, me han ayudado en ciertos aspectos de mi vida y me han ayudado incluso hasta salir de Cuba para que yo pudiera hacer este viaje, para poder llegar donde estoy. Entonces son personas que a la vez me han ayudado, los dos, los tres, los cuatro, y hoy por hoy entonces ellos no se llevan, entre ellos hay una discusión, entre ellos hay malos entendidos, entre ellos hay cosas que y se han estado dividiendo, hermano, se han estado dividiendo de American Libre, se han estado dividiendo entre ellos, entonces a mí me ha causado un gran dolor, el dolor de no poder conservarlo a ellos como amigos, aunque yo soy una persona muy individual, yo estoy mirando todo esto, he visto de lejos lo que he estado pasando, nunca me he dejado de ni con uno ni con otro. ¿Explica con qué tú hablas? Nunca, nunca, póngase hoy mismo. Nunca me he dejado de llevar ni con uno ni con otro, simplemente he hablado, y disculpen la interrupción, hermano, simplemente he hablado con ellos, he tratado de que en un acuerdo, he conversado, he tratado de ponerme de acuerdo porque me gustaría que mis amistades, que toda aquella persona que lucha por Cuba, por la libertad de Cuba, porque verdaderamente hay un cambio en Cuba, se lleven bien, hermano. Nosotros somos opositores todos, somos ciudadanos, la mayoría cubanos, y la mayoría que está fuera exiliado vive en otro país, pero es cubano. Entonces lo lógico es que entre nosotros y en el amor de Dios, en el amor de Cristo, haya esa buena vibra en el corazón, haya ese buen sentimiento de poder llevarnos todo, de poder compartir las ideas que tengamos. Harold, ay, mi campeón. Buen día, mi Entonces, hermano. mi hermano, ahí, mi hermano, hablando un poco, Harold, hablando con alguna persona, amistad de Harold, porque créeme, ayer me acosté a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana pensando, Harold, todo lo que se está viviendo en Cuba, todo lo que yo he estado pasando en estos últimos tiempos, y he llegado a la conclusión, Harold, de que hay que abrirle el sentimiento a la persona, hay que hablar con la persona dentro y fuera de Cuba para ponernos todo el mundo de acuerdo, para que unidos hermanos y con la fe de Dios, poder lograr que los corazones se humillen, brother, y poder lograr que entre los cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba, haya una unión, que no haya más división, Harold. Yo pienso que si nosotros
no le permitimos al régimen, que si no le damos más visibilidad al régimen, que si no le damos más espacio al régimen para que trate de desacreditar o para tratar de desacreditar a la oposición. No hablo ni digo para que nadie se confunda, porque etiqueté varias personas dentro de mi directa ahora que dentro de ella no se llevan, son personas que han caído en discordia, que tienen sus problemas personales, pero como yo le digo a una otra persona, yo tengo amistades que se llevan y no, pero para mí todo aquel que alce la voz en contra de la dictadura y a favor del pueblo cubano es mi amigo. Entonces, si me gusta una publicación que haga una persona, yo le doy un me gusta, siempre y cuando no esté hablando mal del otro. Es una publicación que haga en contra del régimen. Y si en algún momento le he dado a un me gusta a una publicación de una persona que después en su directa ha hablado mal de un hermano, de una hermana, de un primo, de un sobrino, bueno, le pido perdón a esa persona. Realmente no le di el me gusta porque hablaron de él o de ella. Le di el me gusta porque estaba enfocado en el tema de Cuba y porque lo que estaba hablando iba en contra de la dictadura. Es la opinión que tengo. Brenda, bendiciones para ti, mi hermana, también. Entonces, hermano, cuando nos dedicamos a hablar en las redes sociales, cuando nos dedicamos a criticarnos en las redes sociales, a impulsar una campaña de descrédito, Lázaro Mireles, hermano, un abrazo. Cuando nos dedicamos a hablar a través de las redes sociales de diferentes hermanos y de diferentes organizaciones y hablar de más a la única persona, al único que se le da motivo, al único que es el único que gana en esto, hermano, no es nada más y nada menos que el régimen cubano. ¿Y quién es el régimen cubano? El régimen cubano es la dictadura que tiene su garra tanto en Cuba como en América Latina, como en diferentes países fuera de Cuba, donde quiera. Incluso el régimen cubano ha logrado insertar a lacayos, a personas traidoras dentro de la oposición para crear ese tipo de artimañas. Que si hay chivatos, sabemos que hay chivatos, que si hay personas que son espías, eso lo sabemos, no desde ahora, desde años, sabemos que hay espías y hay chivatos. Saludos, Eloy, mi hermano, bendiciones. Pero la cuestión no es eso, hermano. No tenemos que enfocarnos ahora mismo en que si hay chivato, en que si hay espía, en que si este chivato, hermano. Tenemos que enfocarnos en la lucha por la democracia del pueblo cubano. Yo desde acá no he dejado de enfocarme ni un solo minuto. Bárbara, bendiciones, mi hermana, para ti. Estaba buscando a Daisy aquí para tratar de invitarla y no pude. Si puedes etiquetarla, etiquétala porque no la hallé. Desde acá yo me he enfocado y siempre le he dejado bien claro desde donde me encuentro. Mi enfoque va a ser en contra del régimen, en contra de la dictadura. A mí varias personas, mira, yo estaba en Brasil, me moví a Uruguay y varias personas me han llamado y me han preguntado, dime, ¿cómo te veo en Uruguay? De buen corazón, porque yo sé que son personas que me preguntan de buen corazón, otros me preguntan de mal corazón para después decir, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué eres? ¿Por qué estar en el brete? Yo he sabido medir mis amistades. Yo conozco lo que dan mis amistades, yo conozco cada persona y cada corazón de las personas, ¿entiendes? Y sé por dónde vienen y por dónde van, pero yo no le doy cabida a esto, porque lo que yo haga con mi vida en lo personal es problema mío. Lo que yo hago con mi vida en lo personal lo decido yo, ¿entiendes? Y entonces yo sé lo que debo de hacer y como sé lo que debo de hacer, lo hago lo correcto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Seguir enfrentando a la dictadura, seguir llevándome con mis hermanos, seguir exhortando a las personas que tenemos que estar unidos, a que tengan fe en Dios, a que crean en Dios, a que se arrepienta toda aquella persona que ha hecho lo malo y que durante todo el tiempo ha estado tratando de destruir la oposición, tanto la oposición como que no ha cumplido los propósitos y los planes de Dios, mi hermano. Estamos en un tiempo final, estamos en un tiempo donde las personas de bendiciones, no te encontraba, bendiciones mil, estamos en un tiempo final. Estamos en un tiempo donde la persona tiene que tener bien definido lo que está pasando. Y si estamos mirando lo que está pasando en Cuba, ahora realmente estamos, hermanos, enfocados en los últimos tiempos bíblicos, en el Apocalipsis, estamos enfocados en que Cuba ha sido un país maldecido por Dios, ha sido un país aborrecido por Dios porque ha creído en todos los pecados malos. ¿Entiendes? No creo que por Dios, porque no me parece que Dios maldice. Creo que más bien ha sido maldecido por la propia mala actual de esos sistemas de este mundo que se impusieron ante Dios. Porque yo creo que los sistemas del mundo son el demiurgo, que no permite la conexión con el humano y Dios. Son el demiurgo que te roba la energía para que tú y Dios no conecten. Y eso es importante aclararlo. Ese país de Cuba está maldecido por ese demiurgo que para mí lo representa el Partido Comunista en Cuba. Y Dios está intentando poner su mano, pero si nosotros no queremos conectar con Dios, Dios no puede hacer nada, porque la realidad es que Dios es interno. El Dios interno es quien tiene que hablar. Hay algo muy fundamental en esto, Harold, y yo lo hablaba a la persona y siempre se lo digo a todas mis amistades, a todos mis amigos. Yo puedo estar en Cuba,
como yo le comentaba a la persona, yo podía estar en Cuba, pero mi voz siempre fue contestataria en contra del régimen cubano. Yo nunca en las redes sociales, nunca he hablado de un hermano, ni de una hermana de lucha, ni de un amigo siquiera que alce su voz. Conozco personas que dentro de Cuba hacían oposición ellos solos, no pertenecían a organizaciones, no pertenecían a nada, pero alzaban su voz a favor de la libertad, llenaban una pared de carteles, va y bendiciones, de ahí, es verdad que no te encontraba. Mil bendiciones de ahí para ti, después te hablo, pero te voy a decir algo, Harold, te voy a decir, cuando se habla en las redes sociales, cuando se critica en las redes sociales, cuando se destruye en las redes sociales, ya sea de una manera vil o de una manera en forma de burla, de juego, de lo que sea, a un hermano o una hermana de lucha, eso nada más y nada menos le da cavidad y le da valor al régimen que coge a la persona que está. Yamile, saludo a la persona que está en Cuba, al que está dentro de la dictadura, enfrentándose al régimen, aunque se haya pasado un mes, 3 meses preso, 5 meses, 8 meses, 15 años, 20 años, eso nada más, la seguridad lo coge, lo lleva, como me decía a mí, y me decía, Joel, mira, mientras tú estás haciendo oposición, mientras tú estás diciendo que Cuba, que va a ser libre, que esto, que aquello, que no sé qué más, mira cómo andan esa gente en las redes sociales, tú no ves que lo que están buscando es like, tú no ves que lo que están buscando es hacerse dinero con canales, tú no ves que lo que están buscando es noticias, tú no ves que cuando nosotros te encarcelamos, mira, te dejan ahí, no sé qué más, lo único que se vuelven es bla, 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 bla. Y entonces la persona que está en Cuba, el que no tiene un conocimiento, el que su mente es débil o el que ve lo que está pasando en las redes sociales, dice, bueno, realmente es verdad, esta gente lo único que hacen es fajarse. Yo no le critico, ni me meto, ni me interesa la vida de nadie. Yo como cubano, como opositor, yo como una gente de a pie, como un cubano de a pie, lo único que puedo opinar, lo único que puedo decir es que se llamen a la reflexión entre ustedes, que no le den más cabida al régimen, que no le den más vida al régimen, que no permitan que el régimen se beneficie más con todo este tipo de cosas. A final de la jornada, estamos bajados contra un régimen, contra una dictadura que está oprimiendo a nuestra familia, a la familia del otro, a la familia de él. Estamos bajados con un régimen que a final de la jornada lo único que queremos todo es que se caiga, que se destruya, que nuestro país, por lo menos Cuba, sea un país libre, un país con democracia, un país con amor, con cariño, un país con humildad, que entre las personas nos llevemos bien, pero de esa manera no lo vamos a lograr. Nunca vamos a lograr ser libres de esa manera, aunque muchas personas me digan a mí, Joel, al régimen le queda poco, Joel, el régimen se está debilitando, Joel, el régimen se va a caer, caballero, yo me pasé 15 años dentro de Cuba en la oposición y llevo más de 20 años oyendo decir que el régimen se va a caer, que el régimen está debilitado, que el régimen le queda poco. Mientras se sigue en esta etapa de cosas, el régimen no se va a caer, no le queda poco nada. No se dejen engañar más ya, no le hagan más caso a la persona, no oigan más esa falsa, es un discurso a lo largo de todo el tiempo de que se está cayendo el régimen, que la dictadura le queda poco. La dictadura ahora mismo va a ocupar una mesa en la ONU como que es como que no tiene problemas con los derechos humanos, que no viola los derechos humanos, cuando sabemos que en Cuba hay 1.200 y tantos presos políticos. Eso estamos hablando de personas que hemos logrado saber de ellos que están en prisiones, pero cuántos miles de presos políticos no hay en Cuba que nosotros ni siquiera lo sabemos. Es bochornoso, es una cosa bochornosa ver las redes sociales, las discusiones, las fajazones, la habladera, la no sé qué más. Ahora sale uno y dice, no, porque yo él dijo que era amigo mío, pero le di un like a fulano de tal, o mengana de tal, y no sé qué más, ya se peleó conmigo. A mí no me interesa eso. Yo le doy un like a cualquiera si habla en contra de la dictadura, si habla en contra de la dictadura.